o de su media. Digamos que estos son parámetros informativos que permiten conocer cómo los valores de los datos se reparten a través del eje X mediante un valor numérico que representa el promedio de la dispersión de esos datos. Las que utilizamos acá y que son, como ya les dije, la varianza, la media, la varianza, y a esa varianza nosotros le obtenemos la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar. Primero que todo, pues ya habíamos analizado lo que es la media y después el dato central, el promedio, perdón, de los datos que nos presentan a la hora del ejercicio, los datos de entrada. La varianza nos permite identificar la diferencia, el promedio que hay entre cada uno de los valores respecto a su punto central. En este caso, la media. Este valor es calculado elevando cada una de las diferencias al cuadrado con el fin de eliminar los puntos negativos o los datos negativos que nos da. Porque cuando nosotros restamos el dato central, perdón, cada uno de los datos de entrada, x1, x2, x3, xn, nosotros vamos a restarle siempre el promedio y en muchos casos el promedio es más alto que cada uno de los datos, entonces nos van a dar puntos negativos y para ello nosotros elevamos al cuadrado para aplicar ley de signos, la fórmula o la ley de signos, perdón, sí, para eliminar esos negativos y presentarlos de forma positiva para saber la dispersión de cada uno frente al promedio y posteriormente pues dividirlo o dividimos esos datos en el valor total de la población, que en este caso pues sería n, que es básicamente pues la sumatoria de todos los datos que nos presentan de entrada siempre en cada uno de los ejercicios. Se representa con sigma la varianza, sigma al cuadrado, y aquí pues lo que nosotros hacemos básicamente es ir restando cada uno de los datos, como les digo, de respecto al promedio, elevarlo al cuadrado y dividimos todo en el valor total de la población, en los datos, dato total de la sumatoria de los datos, perdón, y le restamos 1, siempre esto se hace como ajuste a una parte de lo que nos presenta la fórmula. N siempre menos 1. Cuando ya tenemos la varianza, lo único que nos corresponde pues es generar lo que es la desviación estándar o la desviación típica de los datos, y esta nos permite determinar el promedio de la fluctuación o de la fluctuación de los datos respecto a ese punto central o de la media. Siempre nos da o nos representa el promedio de la diferencia que hay entre los datos de la media. Para calcular la desviación estándar, básicamente lo que nosotros hacemos es sacar la raíz cuadrada de esa varianza y ya obtenemos el dato de fluctuación de esos datos que nos presentan, o del promedio de los datos que nos presentan al inicio del ejercicio. A este promedio, lo que nosotros hacemos con la desviación estándar es restarle y sumarle a este promedio para hallar los límites tanto superior como los límites inferior, como el límite inferior y el límite superior, los dos límites. ¿Hasta dónde puede llegar ese resultado por encima y por debajo de los datos? Eso es lo que nosotros podemos identificar con la desviación estándar. Los datos que estén por fuera de esos límites, de esos datos de entrada, ahí nos toca tomar referencia qué cantidad de datos son, cuántos se presentan, de qué forma. Si la cantidad es alta, pues nos toca empezar a mirar o ajustar el proceso que nosotros estamos adelantando, o de pronto es que los valores que nosotros estamos tomando no corresponden, no son heterogéneos para volver a tomar una muestra que sea confiable, una muestra que sea representativa y que por lo menos tenga variables similares a los datos que nos están presentando, o según la investigación que nosotros queremos realizar. Por último, lo que hallamos para saber si esos datos son homogéneos o son heterogéneos,
nosotros lo que hallamos es la covarianza. Y ese coeficiente de variación, o el coeficiente sí, de variación, lo que nos indica es que nosotros tomamos el dato que hallamos de la desviación estándar y lo dividimos sobre el promedio y lo multiplicamos en 100 para que nos dé porcentaje. Esto con el fin de mirar qué tanto varían los datos de entrada en el proceso. Y lo que nos indica el coeficiente de variación es que si los datos están, el porcentaje nos da por encima del 25%, decimos que los datos son heterogéneos, o sea que no cumplen con una similitud, las variables que se toman no corresponden a esa medición, que de pronto los datos son muy cortos para poder hacer eso. Y si es por debajo del 25%, si nos da ese porcentaje menor al 25%, nosotros estamos hablando de que los datos son homogéneos. Todo lo contrario a lo que les acabo de explicar. Entonces, por favor, vamos a tomar estos datos y vamos a generar el ejercicio en línea. ¿Listo? Para que ustedes lo vayan realizando también conmigo ahí en su Excel o en una hoja con calculadora. ¿Listo? Los datos de entrada nos dice el ejercicio que el gerente de una empresa de alimentos desea saber qué tanto varían los pesos de sus empaques en gramos de uno de sus productos, por lo cual opta por seleccionar al azar 5 unidades de ellos para pesarlos. Los productos tienen los siguientes pesos: 490, 500, 510, 515 y 520. Mm. 490, 500, 510, 515 y 520. Son los datos de entrada. Me indican si están viendo el ejercicio ahí como lo estoy presentando en el Excel, por favor, los datos. Sí, señor. Voy a agrandar un poquito para que sea mejor. Entonces lo primero que nosotros hacemos es la sumatoria, enter, nos da un total de 2.535, entonces sumatoria. Generamos el promedio o la media y le decimos que este valor lo dividimos todo en 5 datos, que es lo que nos presenta. Dice que el promedio es de 507. Ya tenemos el promedio, vamos allá, la varianza. La varianza nos indica que a cada uno de estos valores que les decía anteriormente le vamos a restar el promedio. Entonces lo que hacemos es seleccionamos el valor menos el promedio, lo fijamos con F4, valor absoluto, porque ese 507 va a jugar con todos. Arrastramos para los 5 datos y esto es lo que nos da. Aquí nosotros elevamos varianza, perdón, x menos la media a la 2. ¿Por qué? Porque toca eliminar estos negativos que nos acaban de dar. El menos 17, el menos 7, ya aquí nos da 3, aquí nos da 8 y aquí nos da 13. 490 menos 507 menos 17, 500 menos 507 me da menos 7, 510 menos 507 me da 3, 515 menos la media que es 507 me da 8 y 520 menos 507, 13. ¿Listo? Para eliminar estos negativos, nosotros básicamente lo que hacemos es formular igual potencia, la fórmula, seleccionamos el dato y me dice que a qué potencia, punto y coma, yo lo puedo elevar a la potencia que yo quiera, en este caso a la 2, para que se cumpla la ley de signos. 17 a la 2, 289, 7 a la 2, 49, 3 a la 2, 9, 8 a la 2, 64 y 13 a la 2, 169. Eso es lo que nos da como resultado.
hacemos la sumatoria, le damos aquí la sumatoria, enter, me dice que esto me da 580. Como ya saqué los negativos, ya hice la sumatoria, entonces yo a este valor le voy a dividir, lo voy a dividir en n-1. 5 datos de entrada menos 1, 4, y me da que la varianza es de 145. Sacamos la desviación estándar y es básicamente hallarle la raíz. Nuevamente programamos igual raíz de la varianza, que es 145, cerramos, y me dice que la desviación es de 12.04. Vamos a sacar entonces el límite superior. Límite superior central, límite inferior central. Entonces lo que hacemos es tomar cada uno de los datos respecto al promedio, este valor que es la media, menos la fluctuación. Como yo lo aproximo a 12, le digo 12, me dice 495 igual 507 más 12, por encima puede llegar hasta 519. Estos serían los datos correspondientes a la desviación estándar, sacando la varianza y promedio y obteniendo los dos límites, tanto el superior como el inferior. ¿Esto qué nos quiere decir? Que por encima puede llegar hasta 519 y por debajo hasta 495. Si tomamos como referencia los datos de entrada, podemos decir que este límite, este datico que voy a poner acá y este otro, no corresponden o están por fuera de los límites. Aquí hay que tomar medidas con estos dos datos. Podemos decir que 2 de los 5 datos, aquí no estamos hablando del 40% porque son solo 5 datos, que 2 de los 5 datos no representan o no están por fuera de los límites, incumpliendo pues los resultados respecto a los límites tanto superior o inferior que acabamos de obtener. Entonces hay que tener presente estos dos datos. Pero como ustedes ven, solamente nosotros tomamos 5 datos. Aquí la primera decisión que se debe tomar es pues ampliar la selección de esa muestra para poder obtener algo representativo, algo que nos lleve a tener un mayor o un mejor estudio de acuerdo a la variable o a las variables que nos dan como datos de entrada. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Profe, buenas noches. Buenas noches. Como siempre, para molestarte por la grabación de la clase, al fin, eso, ¿el que quedó? No están quedando que grabar las clases, Sonia. Profe, ¿y entonces cómo hacemos? Lo que yo te dije y te lo digo acá delante de todos, nos toca leer. Ir a la biblioteca virtual, sacar libros sobre las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión para poder aplicar los ejercicios. Igual ahí está todo en la revisión de la bibliografía. Sí, yo entiendo, profe, pero no es lo mismo una explicación a leer. Pero bueno, ok. ¿Alguna inquietud respecto al ejercicio que acabo de presentar? ¿O podemos avanzar? Profe, la x media a la 2, o sea, el 2 sale del que pones ahí, x media a la 2. ¿Cuál? ¿Este valor? No, el otro. Siguiente. Exacto. El 2 que sacas es de donde dice arriba x media a la 2. O sea, ese 2 es del título de la... Sí, exactamente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nuevamente, cada uno de los valores, esto es xi. xi o bueno, fi. x1, perdón. x1, x2, x3, x4, xn.
En este caso vemos que pues son 5 datos, ¿cierto? Cada uno de los valores nosotros le vamos a restar siempre el promedio. Entonces lo primero que hacemos es la sumatoria y sacamos el promedio. En este caso, ese es el valor absoluto que nosotros tomamos para restarle a cada uno de los datos de entrada que nos da el ejercicio de 490 a 520 ese promedio. Y estos son los datos que nos da acá la varianza. Entonces, x menos, bueno, xi, para que lo tengan presente, menos la media. ¿Listo? Y acá, como ya tenemos, bueno, xi que sería x1, x2, xn, menos la media y lo elevamos al cuadrado. Esto es lo que nos quiere decir. Para que esto quede así. ¿Listo? Esto lo que nos indica es que cuando tengamos estos datos, yo lo hago paso a paso, ¿cierto? Estos datos, poderle aplicar o elevarlo al cuadrado para eliminar estos negativos. Y es lo que yo estoy haciendo acá, igual potencia de cada uno de los datos, punto y coma a la 2. Yo lo puedo elevar a la 3, a la 4, al valor que yo quiera. En este caso aplicamos ley de signos, menos 17 por menos 17, menos por menos da más, 17 por 19, 2, 89, 7 a la 2, 7 por 7, 49, 3 por 3, 9, 8 por 8, 64, 3 por 13, 169. Esto es lo que nos está indicando. Hago la sumatoria, 580, saco la varianza, 145, y la desviación estándar de 12.04. Aquí lo aproximamos a 12. Si fuera 12.5, lo aproximamos por encima a 13. Como es 12.04, lo dejamos en 12. Aproximación a 12. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Le vamos a sumar 12 datos al promedio y le vamos a restar 12 datos al promedio para sacar los límites tanto superior central y el límite inferior central. 507 menos 12, 495. Inferior. Aquí es inferior y aquí es superior. Listo. 495, límite inferior, y el límite superior central sería 519. 507 más 12, 519. Esos son los límites promedio hasta donde puede llegar los datos. ¿Preguntas? ¿O todo ha sido claro? Yo, la media de los signos negativos, ¿cómo la sacaste, profe, por favor? ¿Cuál? Aquí, x media Sí. menos la media. Sí. Cada uno de los datos, 490 menos 507. 500 menos 507. 510 menos 507. 515 menos 507. Y 520 menos 507. Como ven, solo hay dos datos que son menores a la media y por eso nos da negativo. Menos 17 y menos 7. Lo que es el 490 y el 500. Ya los otros tres están por encima del promedio. El 510, el 515 y el 520. Estos son los datos. De acá lo que nosotros aplicamos es la fórmula. Menos por menos da más. Y eso es lo que yo hago cuando digo igual potencia, no se les vaya a olvidar para que lo puedan programar, igual potencia de cada uno de los valores. En este caso, arrancamos con menos 17, me dice la fórmula punto y coma a qué potencia lo quiere elevar. En este caso, a la 2. Cierro paréntesis, enter y me da esos valores. Y listo. Esos son. Vamos a datos entonces y miramos con análisis de datos a ver si podemos representar, pero igual son poquitos datos. Vamos a aplicar aquí para que también lo podamos ver. Estadística descriptiva, aceptar los datos de entrada, estos 5 datos. Le decimos que me dé el rango de salida en una hoja, en una celda ficticia acá.
y le damos un resumen estadístico, aceptar. La media, 507, corresponde a un error típico de 5.3, la mediana de 510, la moda no existe, la desviación es de 12.04, la varianza es de 145, bien, una kurtosis de menos 0.094, coeficiente de asimetría es de menos 0.60, un rango de 30, que es el dato mayor menos el menor, el mínimo 490 y el máximo 520, bien, una sumatoria de 2535, una cuenta de 5 y listo. Ese es el resumen que nos da acá. Tanto la desviación estándar como la varianza corresponden a los datos hallados directamente desde el ejercicio. Entonces, ahí ya podemos comprobar. Entonces, por favor, estos datos que ustedes ven aquí a la izquierda, para que los realicen ahí en su Excel, por favor. De 1 hasta 10, y con estos datos de entrada los colocamos de otro color para que los puedan observar mejor. Centrados y de color negrito. Esos serían mis efectos. Por favor, hallen la varianza y la desviación estándar. Damos unos 5 minuticos para que alguien lo pueda revisar. ¿Listo? Hagamos. Profe, señora. El análisis que de ese ejercicio, ¿se hace análisis del ejercicio que sí, claro, para todos. Siempre que se presente cualquier ejercicio, hay que hacer análisis. ¿Cómo analizarías ese nosotros ejercicio? Cogemos acá estos datos, sí. Vamos a insertar, le damos un gráfico, en este caso, pues un dato, pues este gráfico. Démosle este otro. Sería este gráfico, va de forma descendente a ascendente, pero lo que nos indica acá, pues el gráfico no es muy representativo porque es como si nosotros estuviéramos tomando el valor de P mayúscula, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos acá es cruzar una línea, podemos insertarla por acá ¿dónde está? Insertar en ilustraciones, creo, en formas, una línea que me diga que por acá, entre estos valores, está el promedio. Esto sería mi media, mi promedio. Bueno, ahí. Ese 507 lo que me indica es el promedio y cuántos datos están por encima y por debajo. Si quieren pueden colocar control C, control V acá, donde dice que hasta 519 sería por acá, y el otro que sería hasta 495 por acá, como límite superior y límite inferior. O lo podríamos crear en cada una de las celdas. Acá podría yo crear el límite superior central con todos los datos e inserto este valor, el 519. Igual acá también con el límite inferior central. Copio para los 5 datos el mismo valor de 495. Vengo acá, le doy a agregar valores y me va a arrojar estas líneas. ¿Listo? Aquí yo lo hago directamente, digo que solo un dato, este XN, es el que me está generando, está por encima de los límites, del límite es el 520 y este 490 que está por fuera del límite inferior. Eso es lo que nosotros analizamos. Pero como la muestra que les acabo de presentar no es representativa porque son solo 5 datos, pues acá nos tocaría empezar a jugar con una cantidad de datos mayor. ¿Listo? Esa es la decisión que se debe tomar. Ampliar la selección de los datos. Y es lo que vamos a hacer acá. Entonces borramos porque esto no nos sirve. Estos datos de entrada para que hagamos el ejercicio, por favor. El 1 al 10, 25, 30, 42, 43, 41, 33, 30, 44, 34, 45.